Bien, en este video quisiera compartir los principios de este movimiento en los juegos de rol que se llama ahora el renacimiento de la vieja escuela, o que esencialmente desea contestar por qué jugar estos sistemas como Old School Essentials, que es lo que se llama un retroclon de la primera edición del juego de Calabozos y Dragones. ¿Por qué jugarlo si ahora existen muchas ediciones posteriores, modernas, balanceadas, que han pasado por un sinnúmero de revisiones? Y las respuestas están un poco detrás de esta recopilación de principios o consejos que llaman Principia Apócrifa y están recopiladas por un tal David Perry como consejos de él y otros dos miembros de esta comunidad que se llaman Ben Milton y Stephen Lumpkin, y que ha ilustrado también esta persona Evelyn Moreau. ¿Sí? Bien, eh, el punto primero que nada es definir qué es esto de la vieja escuela, ¿sí? La vieja escuela no solo es un movimiento de nostalgia por jugar el juego original de 1981. De hecho, hay muchos miembros de esta comunidad que pues no vivieron por esa época. Yo puedo contarme como uno de ellos que no vivió por esa época. Entonces no se trata de un asunto de nostalgia, más bien se trata de definir más bien una campaña de la vieja escuela como una en la que hay alta letalidad, hay un mundo abierto, no necesariamente con una trama prescrita, hay un énfasis importante en soluciones creativas, en exploración, eh, no hay un balance en los combates o enfrentamientos, y muchas situaciones salen incluso al azar, de tal modo que sorprende tanto a los jugadores como a los referees. Incluso así se llaman los DMs o GMs en este sistema, árbitros o referees. Lo más importante también es considerar que la vieja escuela o el OSR de Old School Renaissance, renacimiento de la vieja escuela, no es un solo sistema, no solo es Old School Essentials, no solo son otros números de sistemas como se llaman Basic Fantasy, White Hack, Black Hack, Advanced, Dungeon Lord, hay muchísimos, ¿no? Y todo esto sale porque cada uno tiene como algo particular, como las propias reglas de casa que un grupo usa. Y eso es lo más importante. Al final del día, la mesa de uno, sus propios jugadores, y qué es lo que a ellos les divierte, tanto a los árbitros y jugadores, eso es lo que importa. Y no hay un consejo definitivo o un sistema de reglas por encima de otro que tenga que ponerse como sagrado. Este, y bueno, lo importante primero, aunque se trata de un consejo como hacia el árbitro, sí también los jugadores deben entender de dónde viene esto, y por eso vamos a hablar de que también entiendan que el árbitro tiene que ser imparcial. Y una de las situaciones particulares de este tipo de sistema es que no hay skills, no hay feats, no hay cosas como muy escritas en una hoja de personajes. Y esto en realidad se tiene que tomar como una cosa positiva y no como negativa, en la que muchas veces el árbitro va a estar simplemente, después de escuchar una descripción de los jugadores, va a hacer un juicio con sentido común y con lógica, sí considerando las previas situaciones de los jugadores, sus habilidades primarias, tal vez incluso hasta pida un check, pero más que nada está pensado en incentivar que no se restrinja uno a los números que vienen en una hoja, ¿sí? Pero bueno, el árbitro, si bien es importante que todos sepan que no es el antagonista, no es el adversario, tampoco es el autor o el dueño de sus destinos, ¿sí? Y muchas veces es muy importante que el árbitro también comprenda que la historia va a salir
de las propias interacciones de los otros personajes. Por supuesto, tiene que ser, como ya dijimos, imparcial y justo, no debe de cambiar dados para evitar situaciones que él no quisiera o ella no quisiera, porque entonces ya no se vuelve una situación de una ficción comunitaria, sino se vuelve una, pues una historia que es la que quiere específicamente él o la árbitra. Este, y bueno, por supuesto, si uno va a estar cambiando dados, pues no hay realmente incentivo de que los jugadores estén manipulando y metiéndose al mundo ficticio. Eh, por lo mismo, tal vez un poco difícil, es que no debe haber tanta preparación fija, más bien se debe de buscar de crear una situación, de cómo están actuando los jugadores con la polémica y extrapolar los resultados. Sí, sí tiene que haber preparación de leer los módulos, de leer la lógica de las facciones, sobre todo si es un trabajo prescrito o incluso también si es uno que está creando uno mismo. Y bueno, también los jugadores, más que nada, a veces ayudan de manera muy importante si le dicen a el árbitro de qué es lo que están planeando para que el árbitro prepare una serie de expectativas o de situaciones que podrían ser útiles. Y la idea es que estos conflictos o lo que se llaman constantemente situaciones es que deben de tener claras consecuencias y tener claras interacciones con los jugadores. O sea, si los jugadores llevan a cabo una serie de acciones, si no ven constantemente que hay una consecuencia, que hay repercusión de sus acciones, pues entonces se vuelve una situación realmente hueca. Este, una parte que ya habíamos visto desde la definición es que muchas cosas pueden salir de cosas aleatorias. Hay que aprender a tomar el caos como una musa productiva, porque uno podría imaginar como árbitro que puede darse una gran historia, pero en realidad la imaginación de uno puede volverse predecible, también se puede volver un trabajo muy cansado y estos resultados aleatorios que, que salen pueden ser muy, pues hasta incluso divertidos, chistosos pues bueno, incluso también pueden ser retos en los twists que salen que traen una nueva energía hacia el juego. Pero sí es importante que eso no significa que se vuelva una excusa para encontrar y dar a cabo todos los resultados caóticos y aleatorios. Muchas veces hay que llevar a cabo siempre la lógica. Y pues, sí hay que recordar que una fuente muy importante y que tiene que incluso ser, pues bueno, recompensante para el DM encontrarlo, es que el caos de los jugadores tiene que ser algo al que se tiene que adaptar, porque al final del día esas situaciones que buscan los jugadores son las situaciones que busca toda la mesa. En cuanto a la parte de soluciones creativas, esta es una de mis partes preferidas. Y bueno, ¿cómo incentivarlo? Eh, Se incentiva porque en muchos de estos sistemas la experiencia ganada normalmente está completamente correlacionada con el tesoro que uno saca. Esto es más que nada una abstracción de cómo los personajes están explorando y de qué adversidades tienen que enfrentar al sacar pues las grandes cantidades de tesoro que quisieran sacar para subir de nivel. ¿Sí? En estos sistemas no hay tanta experiencia por derrotar a los monstruos. Normalmente es un valor mucho menor del mismo tesoro que los monstruos cuidan. Entonces no tiene que haber una solución en la que necesariamente tienen que derrotar a los monstruos. Se puede llegar a una negociación, se puede llegar a algún tipo de trampa, a algún tipo de ingenio. ¿Sí? Entonces, por eso es muy importante considerar que el tesoro se vuelve pues el incentivo de la exploración, ¿sí? Y este siguiente párrafo es uno de los párrafos preferidos en el sentido de que explica que las hojas de personaje a veces pues están muy pequeñas, muy cortas, no están tan claras para qué sirven. Y porque dice aquí, como dice Milton,
parece que está solo para cuando los jugadores cometen un error, ¿sí? No, el sistema no está hecho para que los jugadores resuelvan con tiros del dado, sino con su propia ingenuidad. Entonces, muchas veces los problemas que se presentan no es que requieran conocimiento oscuro de religión, de arcana, de naturaleza, sino simplemente tienen muchas soluciones posibles, ¿no? Y más bien están pensados para, pues bueno, para motivar a los jugadores a encontrar soluciones creativas. Porque al final del día, las soluciones, por decirles, creativas, deben de funcionar. O sea, los árbitros no están en una posición en la cual van a ponerse muy estrictos, ¿sí? Sí tiene que haber cierto tipo de lógica, pero se incentiva también a que ellos traten de ser generosos y recompensar el hecho de que los jugadores pues hayan puesto un esfuerzo en encontrar una solución creativa. Entonces, por supuesto, se debe dar el beneficio de la duda, pero obviamente dentro de una lógica encontrada. Y para muchos de este tipo de soluciones, se necesita que los jugadores estén constantemente interrogando, haciendo preguntas, describiendo muy manualmente, por así decirlo, cómo están interactuando con el ambiente, lo cual pues le da mucha más inmersión y credibilidad a la ficción en la que están viviendo, ¿no? Tienen que estar constantemente manipulando, y para mucho tipo de estas manipulaciones a veces tendrá que dar cierto tipo de herramientas interesantes que les den a los jugadores nuevas maneras de interactuar. Y muchas veces las herramientas más divertidas para hacer este tipo de cosas son objetos mágicos, o son pues bueno, cualquier tipo de objeto o hechizo que hacen cosas muy particulares, extrañas y específicas, pero cuyo verdadero poder se encuentra cuando se usan de forma, pues por así otra vez decirlo, creativa y específica, ¿no? Entonces constantemente los jugadores están buscando cómo aplicar objetos, como aquí ejemplos vienen, cuerdas que se vuelven rígidas, monedas que solo caen de un solo lado, no sé, cosas realmente hasta bizarras, que además van a estar poniendo a los jugadores buscando cómo aplicar sus efectos particulares, ¿sí? Y bueno, los jugadores deben estar constantemente pues viendo cuáles son los costos y beneficios en una exploración, sobre todo en un calabozo. Pues hay cierta expectativa de entre que más uno desciende, más peligro hay. Y una cosa que hay en muchos sistemas es pues un registro de fuentes de luz, de comida, y esto no se vuelve una situación o incentivo pues para hacer administración de equipo e inventario por así hacerlo, sino se vuelve justamente para que comprendan los riesgos que existen de tomar más tiempo en el calabozo, de quedarse poco a poco sin luz, de estar empezando a cargar mucho peso de tesoro, etcétera, ¿sí? Y muchas de las situaciones, pues bueno, sobre todo si son estos juegos clásicos de fantasía, todos tenemos cierto tipo de expectativas, de preconcepciones que nos ha generado la cultura general, pero un reto para los árbitros es constantemente sorprender y vencer estas expectativas. Y también no solo en cuanto a monstruos, orcos y goblins típicos, sino pues a retos, encontrar estos retos de acertijos o situaciones en las que pues por más que estamos buscando retar a los jugadores, sí se trata de evitar que no se vuelva una situación en la que solo hay un camino para progresar. Y esto más bien se trata de encontrar que para muchos retos existan múltiples soluciones ligadas, ¿no?
cosas así como que existe una puerta mágica cerrada, tal vez hay un personaje que tiene una llave, o hay una poción de comer metal. Constantemente no se trata de buscar estos cuellos de botella en los cuales si hay fracaso ya no hay progreso. Y bueno, tal vez contraintuitivamente, a veces los árbitros sí generarán retos en los que no hay soluciones, ¿no? Y esto puede ser muy recompensante para los árbitros porque están contando, están confiando en la creatividad de sus jugadores, están respetándolos a ellos como, pues sí, sin duda se les va a ocurrir algo interesante, ¿no? Sí, tal vez contraintuitivamente con lo anterior, no se trata de siempre poner esta situación, pero pueden ser cosas muy divertidas, sobre todo si después se comenta en el grupo diciendo que realmente fue sorprendido de una solución que propusieron los jugadores. Eh, Estos sistemas son altamente letales, ¿sí? No hay balance en los combates, no hay una expectativa de que si tienen habilidad y juegan bien su personaje van a vencer. No, tienen los jugadores que aprender a tratar el combate como guerra, no como un deporte, ¿sí? Entonces no se trata normalmente de los módulos o enfrentamientos de erradicar a todos los monstruos. No, hay muchas respuestas alternativas a un combate. Hay opciones de huir, hay opciones de negociar, hay opciones también de usar otros tipos de soluciones no justas dentro de un combate. La presión debe estar constantemente en mente de los jugadores. O sea, también otra vez viene esto de por qué los recursos, por qué contar que tengo tantas flechas, tantas antorchas, tantos días de comida. Pues se trata de mantener una tensión y de deseo de explorar, pero también darse cuenta de cuáles son las contraindicaciones. Entonces, por eso constantemente en este tipo de sistemas hay mecánicas como para revisar cada 10 minutos si hay monstruos aleatorios que se encuentran con los jugadores, y esto da que muchas veces si los jugadores están intentando otra vez abrir una cerradura, seguir buscando un cuarto, etcétera, tiene que haber una consecuencia por perder, no por perder porque sea que no va a haber nada bueno, pero de por tomar ese tiempo en ese tipo de actividades, el hecho de que haya consecuencias de enfrentamientos aleatorios, normalmente de 1 en 6, algo así son este tipo de probabilidades, eso mantiene la atención en el grupo. Y pues bueno, el combate es letal, los dados son letales, y entonces debe de ser así, debe de haber nada de, pues no debe haber falta de claridad, de que si alguien está muerto, está muerto, ¿sí? No hay protección de los árbitros para los jugadores en su muerte, por eso es muy bueno incluso tirar abiertamente los resultados, ¿sí? Porque esto da pues realmente el peso de los riesgos a los que están jugando los jugadores, ¿no? Digo, sí está contrarrestado con el hecho de que crear personajes en el sistema es relativamente sencillo, y hay facilidad de integrar y de contratar a retenedores, ¿sí? Como para que sean incluso un sustituto rápido, pero otra vez hay que acentuar la letalidad del combate. Pero la letalidad no debe de salir de la nada. Es muy poco, es muy frustrante que salgan situaciones, cuando salen situaciones en las que, pues de la nada, un personaje está muerto, ¿no? Sí sucede muchas veces en sobre todo niveles bajos, ¿sí? Pero normalmente debe de haber habido una situación en la cual los jugadores tuvieron la oportunidad de darse cuenta del peligro, de una trampa o de un enemigo, ¿no? Eh, pero, sobre todo cuando sucede así, hay más peso a que si hay un personaje muerto, los, hay cierta responsabilidad, y no es nada más de la nada. Esto me va a saltar un poquito, nos vamos a ir directamente a los tips
hacia los jugadores. Hay que, otra vez, el combate es letal, hay que aprender a correr. Aquí una frase interesante es que un grupo que está arrastrando y corriendo hacia un clérigo es o sea, es mucho mejor que un grupo que está cursando el tracto digestivo de un monstruo, ¿no? O sea, hay que aprender a cortar las pérdidas, por así decirlo. Y eso viene de, otra vez, el combate como una guerra, no como un deporte, en el cual, pues, en la vida real, todos enfrentaríamos un combate con mucha trepidación y tratar de buscar ventajas fuera de lo común. Tal vez sea injusto, pero así como se dice, pues en la guerra todo se vale. Hay que encontrar las interacciones del ambiente que nos permitan movernos de forma lateral. Y otra vez, este párrafo es bastante, ya lo he planteado un poco, pero no debe uno estar limitado por su hoja de personaje, por los números. No, las mecánicas no están en esta hoja de personaje, están en lo que uno describe que los personajes hacen y los juicios que va a hacer el árbitro o la árbitra. Este, y esto también sí requiere de un poco más de, pues más que compromisos, como más de inmersión de los jugadores, de estar constantemente haciendo interrogatorios hacia el DM, haciendo preguntas, y sí a veces hay una como preconcepción de decir, bueno, mi personaje en la hoja tiene un 8 en inteligencia o tiene un 5 en carisma. ¿Cómo me adapto a eso? No es tanta esa la preocupación, o sea, sí se vuelve una situación tal vez más metajuego en la cual los propios jugadores están aprendiendo del mundo y de la ficción que está generando él o la árbitro. Y bueno, por lo mismo, en cuanto a lo de juego de rol, sí, tal vez no se trata de hacer un trasfondo gigantesco, sí existe y puede ser muy recompensante también en este mismo sistema o en otros sistemas, pero lo que más va a importar van a ser las experiencias que uno viva con los otros jugadores en la mesa, ¿no? Y a diferencia de otros sistemas tal vez, en estos sistemas uno empieza realmente de forma baja, de realmente forma novata, ¿no? Uno no es un héroe ni en nivel uno ni 2 ni 3 ni 4. Tal vez ya después, cuando uno se empieza a demostrar su heroísmo y gran capacidad. Y pues es otra vez, como ya mencioné, es muy importante meterse en la ficción del juego, imaginarla como real, o sea, darle ese respeto al autor de esa ficción y describir las acciones que uno toma pensando que está ahí, cosas como, pues decir, estoy moviendo esto en el ambiente, estoy tirando agua, estoy escuchando contra el piso, estoy sintiendo con mis dedos esta parte. Realmente, de esta manera se evitan también muchos tipos de tiros, ¿no? No, y eso puede incentivarse con las soluciones creativas, como ya hemos visto antes. Porque sí, muchas veces van a haber así callejones sin salidas en los cuales se encuentra uno, pero estos fracasos pues pueden ser solo el principio de encontrar una nueva solución, de encontrar las herramientas o el poder eventualmente para poder superarlos. Y pues sí, a veces sucederá que las muertes y los fracasos serán decepcionantes, horribles, chocantes, pero pues también eso se tiene uno que aprender a apreciarlo. Y recordemos que es fácil volver a crear otro personaje, ¿sí? Porque al final del día la historia que surge pues es mucho más grande que un solo personaje o es mucho más grande que lo que está creando él o la árbitro, sino es realmente la marca de la historia comunitaria que están creando entre todos en la mesa.